Es una práctica común que cuando viene una decisión de esta categoría, pues haya polarización, ¿no? Pero también estos que muchos han dado golpes de pecho con la decisión del gobernador de Jalisco, con la decisión de Amaury Vergara de abrir el estadio, pues a mí me parece que también tendrían que valorar cuando están en las terrazas en Polanco, o cuando están en Andares comiendo maravillosamente bien, o cuando están yendo al cine, o cuando están yendo a lugares públicos que están abiertos. A mí me parece que hay una gran confusión. Si hay una capacidad para poder controlar a la gente que va a un cine, si hay educación y hay elementos para poder controlar a la gente que va a un supermercado, que va a un lugar público que está abierto, que sí hay recomendaciones obviamente de que no se exagere y que traten de estar permaneciendo en casa, pues ¿por qué no abrir un estadio? ¿Por qué se pueden abrir iglesias? ¿Por qué se pueden abrir cines, insisto, lugares de entretenimiento, autocinemas? ¿Y por qué no se puede abrir un estadio? A mí me parece ridículo que haya una polarización en este tema. Lo único que sí y hay que tomar en consideración son dos aspectos fundamentales. Bueno, tres. El primero, si hay una falta al protocolo sanitario, como sucedió en el estadio de Mazatlán, ¿no? Perdón, de Culiacán, cuando vino la Liga Mexicana del Pacífico, pues que apliquen el reservarse el derecho de admisión y tirar a esa persona fuera del estadio, ¿eh? O sea, sacarlo del estadio. Pero vamos a estar pendientes de eso, por supuesto que vamos a estar pendientes de eso. Cualquiera que cometa una indisciplina al protocolo de sanidad que se tiene que establecer de una manera clarísima al aficionado, pues que lo saquen, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Número dos, ¿van a abrir a los medios de comunicación también el estadio o nada más a los abonados porque son los amigos de la directiva? No, yo que tendría que abrirse también a todos, ¿eh? O sea, si estamos hablando de 6.500 personas, pues también tener la capacidad en que entienda el equipo de Guadalajara y el gobierno de Jalisco que también tiene que haber coberturas mediáticas, ¿eh? Y número tres, ¿por qué no lo hicieron contra Necaxa? Esa es la única duda, ¿no? Porque el semáforo epidemiológico está exactamente igual en este momento en Jalisco que como estaba el fin de semana, ¿eh? Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque si es una prueba piloto lo hicieron contra el América. Ahí me parece que sí es una muy buena estrategia por parte de Amaury Vergara para que llame la atención, para que los reflectores se vayan para allá, para tener apoyo de su público, porque es natural y también se vale. Pero sí también me parece una situación totalmente fuera de contexto, porque los que están hoy dándose golpes de pecho, esos dobles moralistas, esos hipócritas que están en las terrazas, insisto, de Polanco, de Andares, y que van a los centros comerciales y que en el Buen Fin se la pasaron en el Palacio de Hierro comprando pantallas y comprando lavadoras y estufas y comprando menesteres a lo bestia, hoy son los que están criticando que está abierto el estadio. ¿Por qué no se guardaron? Mejor cuídense, es lo que deberían de hacer. Y si no tienen la capacidad para entender cómo se vive la nueva normalidad, pues no vayan al estadio y ya, punto. Resulta algo incongruente con lo que se está viviendo en el país la medida del gobierno de Jalisco, del Club Guadalajara, del gobierno municipal de Zapopan de abrir el estadio de las Chivas para la ida de los cuartos de final frente al América. Realmente es irrelevante si va el público o no va el público al estadio para apoyar al equipo. No va a pasar o no va a influir en nada, ¿no? En lo deportivo, que eso es de lo que nos toca hablar acá, pero también hay que reflexionar y hay que analizar lo que hay alrededor. Y lo que hay alrededor en esta película es que México sigue habiendo repuntes de casos de coronavirus, que en México no hemos superado, pero para nada, este tema y que no estamos preparados para obedecer los protocolos y los reglamentos que se deben de llevar a cabo en este tipo de acciones. Si no lo hemos hecho para la entrada a restaurantes, a supers, a centros comerciales, porque nos seguimos molestando de que no dejen pasar a niños, imagínense en lo que se refiere a ir a un partido de fútbol. Realmente no cambia nada si va gente o no va gente al estadio de las Chivas para ese partido. Este torneo ha tenido muchas bajas en lo económico, es cierto, lo han resuelto, lo trataron de resolver con cuestiones de televisión y se hizo un torneo para la televisión justamente, pues así debieron seguir, porque llevar a la gente al estadio ni va a hacer más ricos a la gente de Guadalajara, ni va a ayudar a que resuelvan los problemas económicos que tuvieron por no tener público en el resto del torneo y sí puede crear un factor de riesgo en cuestión del COVID-19. Es cierto que reactivar la economía en todos los sentidos es una prioridad para el país, por lo que los estragos que ha generado esta pandemia de COVID-19,
Pero abrir el Estadio Akron para el partido día de los cuartos de final entre el Guadalajara y el América me parece una absoluta irresponsabilidad de todas las partes, empezando por las propias Chivas con el puro deseo de solicitar esto, porque ¿qué pueden ganar con 15% de aforo en el estadio? Tampoco creo que sea la gran cosa. Después, por parte del gobierno del estado de Jalisco, porque hace apenas 2 semanas puso el botón de emergencia, o sea, en 2 semanas, de verdad, en 2 semanas se acabaron los contagios, se aplanó la curva en Jalisco. ¿En serio? ¿De verdad eso sucedió? Por supuesto que no. Y también ahora con el comunicado de la Liga MX, donde prácticamente le da la posibilidad a los equipos de abrir las puertas. A mí me parece una completa irresponsabilidad. Es cierto que es muy atractivo porque es el clásico de clásicos en la liguilla del fútbol mexicano, porque el Guadalajara tenía más de 3 años sin estar en la liguilla desde el clausura 2017, cuando consiguió su más reciente título de liga. Aún así es una completa irresponsabilidad de todas las partes. Yo lo único que podría decir es que si ya fue irresponsable el club, ya fue irresponsable la autoridad y ya fue irresponsable la Liga MX, ojalá los aficionados no lo sean, ojalá no vayan, ojalá no se presenten, sé que es muy complicado, pero ojalá la gente no fuera, porque están dejando todo en manos de la gente. Y lo peor de todo, el mensaje que están mandando es lamentable, porque el mensaje habla de que la cosa va mejorando en cuanto al tema de la pandemia y que por eso se abren los estadios. Y ni cerca, ni cerca. La cosa está muy dura en México con el tema de la pandemia. Es cierto, insisto, que hay que reactivar la economía, pero en este caso creo que es innecesario e insisto, una completa irresponsabilidad. Mucho se habla de está bien, está mal que abran el estadio de las Chivas para este partido. Bueno, creo que es un tema de sociedad. Más allá de todo lo que se habla, de que si está bien o está mal, creo que es un tema de uno mismo. ¿Qué quiere uno para su salud, para hacer las cosas, para qué tanto se puede permitir? Sí, podemos decir que es una irresponsabilidad por parte de las autoridades, pero sales a la calle y la gente ya tuvo que salir a la calle, ya tiene que salir a trabajar, tiene que salir a reactivar la economía, no puede dejar sus trabajos a un lado. Incluso ves los centros comerciales y la gente salió a los centros comerciales. Entonces sí creo que existe una doble moral de cómo van a abrir los estadios si la gente está en la calle, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, creo que no entiendo muy bien por qué la urgencia. Creo que en esa parte es la única que no entiendo. Creo que ya si se había llevado el torneo como se había llevado, pues el 15% lo que van a abrir a la afición, no creo que haga la diferencia en el tema económico. Así me pregunto, ¿por qué la urgencia? ¿Va a marcar la diferencia en lo deportivo? No lo sé. En el tema económico, no creo que haga la diferencia. Entonces, más allá de todo, creo que es un tema personal, una decisión personal, y cada quien sabe. Es así, en todos los aspectos. Sabes ir al estadio, sabes ir a los centros comerciales, sabes ir a comer a un restaurante. Queda en cada quien. Platicando acerca del tema tan polémico, acerca del regreso de los aficionados a los estadios en el fútbol mexicano, puntualmente hablando de los cuartos de final del Guardianes 2020, en donde el equipo de Guadalajara finalmente, a través del gobernador Enrique Alfaro y Amaury Vergara, han decidido abrir el 15% del Estadio Akron. Esto representa más o menos alrededor de 6,000 personas. Aquí el tema es bien polémico porque creo yo que es complejo de abordar. ¿Y por qué es complejo de abordar? Sin lugar a dudas, muchas industrias se han visto afectadas por el tema de la pandemia. El fútbol evidentemente es una de ellas, en donde muchísimos ingresos se han visto mermados y en donde los equipos necesitan generar dinero, necesitan generar ingresos. Por otro lado, y lo primordial es el tema de la salud, evidentemente en este país la gente se rehúsa y se resiste a seguir los protocolos. Por ahí un maestro me decía, recuerdo perfectamente bien, y me hablaba acerca que el mexicano no sabe seguir instrucciones, y eso es un hecho, y ese va a ser el reto precisamente, el cual el equipo de Amaury Vergara, el equipo de las Chivas de Guadalajara tendrán que estar perfectamente coordinados para que todos los protocolos de seguridad se lleven a cabo, para que no haya un riesgo latente. Repito, es una decisión polémica, es un tema en donde entiendo la naturaleza
de abrir los estadios, del 15% de los estadios abiertos, pero el tema de la salud es fundamental. ¿Es la futbolización de la política o la politización del fútbol en estos momentos ante el anuncio de que habrá un porcentaje de aficionados en el clásico entre Chivas y el América el próximo miércoles en el Estadio Akron? Vayamos por partes. A ver, no se trata de que sea un acto de fe o que de yo creo o que yo pienso. No, tenemos que tener responsabilidad como periodistas deportivos. No se trata de que si fue penal o de que si Víctor Manuel Vucetich es buen técnico, tiene experiencia. No, como periodistas deportivos tenemos que tener esta responsabilidad de acudir a los datos duros, de acudir a la información para poder emitir una opinión. No se trata solamente como cuando hablamos de si fue penal o tenía que Arturo Bricio poner a un árbitro o a tal árbitro. Aquí estamos hablando de una responsabilidad como periodistas deportivos. ¿Qué marca el semáforo? ¿Qué dicen las autoridades? Ojalá mis compañeros tengan esa responsabilidad y se quiten de un lado filias y fobias por tratarse de las dos playeras más populares del fútbol mexicano. Responsabilidad, colegas, a la hora de hablar de este tipo de temas de salud. Con este comentario que como ha causado revuelo en las redes sociales desde la conferencia de prensa del gobernador de Jalisco y el presidente del Guadalajara, Mauri Vergara, en donde van a tener un aforo de 6,500 aficionados, el 15% de la gente que entra en el estadio de las Chivas, y ha sido realmente choqueante, polarizado, bastante polémica la decisión, cuando parte de la gente de Guadalajara, o por lo menos los que hoy están politizando el tema, dicen, oye, pues ¿cómo es posible que alguien que tenía que apretar el botón rojo, resulta que ya 4 días después, al borde del colapso del tema médico y que vive la situación del Estado, se puede abrir para una parte de Chivas? Y del otro lado está el tema de las playeras, ¿no? El americanismo diciendo que el Guadalajara quiere sacar ventaja de esto y que al final del día nos damos cuenta que hay 100,000 muertes, más de 100,000 muertes en nuestro país por el tema del COVID. Miren, rápidamente, se respeta cualquiera de las posturas y la gente creo que es libre. O sea, creo que tenemos un país de derechos, un país en donde uno es libre de decidir y lo importante es seguir los protocolos. Es decir, mi comentario sigue estando igual que cuando se abrieron las puertas en el estadio en Mazatlán y en Aguascalientes. El chiste es que se cumplan los protocolos, como cuando vas a un restaurante, como cuando vas a una misa, como cuando vas evidentemente a un lugar de un espacio público abierto, incluso hasta el mismo súper, ¿no? Sí, es un atrevimiento muy grande el de Enrique Alfaro, el gobernador de Guadalajara, y a Mauri Vergara, el que están tomando. Pero tampoco para acusarlos, para aplastarlos, porque van a marcar un parteaguas. Hoy, nosotros, en este país, tenemos ya acceso a algún restaurante o algún supermercado, y lo hacemos con medida, lo hacemos con protocolos. Es lo mismo en el fútbol. No los matemos, porque van a marcar un parteaguas para que regrese luego en Ciudad de México, en Monterrey, en Torreón y en donde sea. Lo necesitamos todos. Si ellos están dispuestos a trabajar el protocolo de manera adecuada, un aplauso. Porque riesgo tenemos en todos lados a los que vamos. Todos nosotros. Petición Chivas, protocolo estricto. Petición afición, hacer caso. Hacer caso. Seguir la regla, seguir lo que nos piden para que sea un regreso glorioso de la afición a los estadios de fútbol. Para muchos es un acto de irresponsabilidad abrir las puertas del Estadio Akron para el clásico entre Guadalajara y América correspondiente a los cuartos de final de este Guardianes 2020, tomando en cuenta que apenas el domingo antepasado venimos saliendo del botón rojo. 2 fines de semana en donde recomendaba no salir, no hacer fiestas, estar guardados para prevenir y para estar cuidándonos y parar el brote de coronavirus que estaba en un peligro de seguir aumentando. Y para otros el abrirlo es en este momento un buen punto para comenzar a reactivar la economía en el estado en muchos ámbitos y que esto sea parámetro el partido para comenzar incluso, ¿por qué no?, a abrir teatros, abrir conciertos con todas las medidas obviamente de sanidad.
hay la doble moral, ¿no? Desde los que critican porque no van a estar en el partido que se haya abierto, hasta los que dicen que está muy bien porque hay que reactivar la economía y se van a recuperar muchos empleos. Todo eso se entiende. Al final de cuentas, quien tiene la decisión es usted. A mí en lo particular me parece que no era el momento de abrir, y en lo particular me parece que no les importó mucho lo que hayan mencionado, las recomendaciones desde la liga y la gente experta en el gobierno federal acerca del tema de cuándo era momento para abrir los estadios. Ellos mencionaban semáforo amarillo o verde. Hoy en Jalisco está en naranja. Para mí no se debió abrir, pero al final de cuentas es un acto que ya está decretado y que va a comenzar quizá a abrir más economía en el estado. La decisión está en usted. Si tiene boleto, si es invitado por la gente de Chivas, ir o no al estadio. Partiendo de la premisa que no estoy de acuerdo y que creo que no es tiempo para abrir las puertas de los estadios, ni que las condiciones están dadas para hacerlo, no me quiero ir al otro extremo y creo que es absurdo también salir a decir que Chivas lo hace únicamente por temas económicos y de dinero. Para que para Chivas sea económicamente sustentable abrir su estadio, necesita por lo menos una capacidad del 35%. Va a haber 7,000 personas, va a haber un 15% de ocupación, lo que económicamente para Chivas no es nada, siguen siendo pérdidas al abrir su estadio. Quiero pensar que Chivas lo está haciendo pensando en dar un paso adelante, como lo ha hecho la NFL, como lo ha hecho la MLS en los Estados Unidos, y miren que hablamos en Estados Unidos del país con más contagios, ¿no? O con que más casos de COVID ha tenido en el mundo. Quiero pensar que quieren dar un paso adelante, como lo va a hacer la Premier, como ya la Liga también en España se plantea en poco a poco que la gente pueda volver en esta nueva normalidad al estadio. Insisto, creo que hoy todavía no están dadas las condiciones en México, pero creo que esa es la intención de Chivas y no la de una parte económica que, insisto, es irrisoria cuando hablamos de un porcentaje que no representa económicamente absolutamente nada. Al final la decisión estará en cada persona, en cada individuo que quiera ir o no al estadio. Mi recomendación: no vayan, quédate en casa. Ya estamos a nada prácticamente de que arranquen los cuartos de final del campeonato del fútbol mexicano, y grandes partidos sin duda ninguna. Los 4 serán partidos interesantes, merecidos los 8 que están en esta liguilla final. Y siempre será el clásico del fútbol mexicano el partido que más llame la atención. Seguramente Guadalajara y América serán los focos importantes, pero hay un tema más allá del fútbol, el tema de la pandemia, el tema de abrir o no el estadio Jalisco, el estadio Akron allá en Guadalajara, donde se llevará a cabo el partido. El 30% del aforo será mucha gente, será poca gente. Están priorizando el tema económico en contra del tema de salud. Vamos a ver qué sucede. En lo particular no estoy de acuerdo, pero entendemos que la economía se tiene que generar nuevamente en todos los estadios, no nomás en Guadalajara. Así pues, el partido más importante, el clásico del fútbol mexicano, se jugará en pandemia con el 30% de aficionados. No estoy de acuerdo, pero se están priorizando el tema económico por el tema de salud. Ojalá y simplemente quede en ese detalle.